Bien, estimados amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos el día de hoy a este conversatorio muy importante para las empresas, sobre todo que han sido golpeadas por el COVID-19. Y este es un esfuerzo que hace el Colegio de Contadores Públicos de la Libertad en coordinación con la firma KPMG de reconocido prestigio internacional. El conversatorio versa sobre los principales impactos contables, tributarios y laborales del COVID-19 en la información financiera. Y qué mejor que el día de hoy contamos con profesionales de amplia experiencia en la materia, quienes nos van a poder guiar respecto de estos impactos que han ocurrido en los estados financieros que acabamos de mencionar. El día de hoy tenemos la grata presencia de 4 profesionales reconocidos, decía. Contamos con la presencia de Juan Carlos Mejía. Juan Carlos es magíster en Administración de Empresas por ESADE y la Universidad de Pacífico, y tiene una serie de especializaciones en normas contables, pero lo importante es que cuenta con más de 23 años de experiencia, de los cuales lo ha dedicado principalmente al área de auditoría. Juan Carlos, además, para nosotros es un orgullo el hecho de que esté participando en este conversatorio, porque es egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, casa de estudios donde también he egresado. También contamos el día de hoy con la participación de Roberto Casanova Regis. Él es máster en tributación y política fiscal de la Universidad de Lima, magíster en administración de la Universidad del Pacífico y egresado también de esa Escuela de Negocios. Roberto cuenta con más de 20 años de experiencia, también de los cuales 7 años en la administración tributaria. Roberto, al igual que Juan Carlos, ambos son socios de la firma KPMG. Nos acompaña también Liliana Tsuboyama, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima y cuenta con 24 años de experiencia en la materia tributaria y es socia también de la firma KPMG. Y por último, no por ello menos importante, nos acompaña Luis Morán, quien es director de auditoría y él es licenciado en Contaduría Pública de la Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela. Tenemos a reconocidos profesionales, porque Luis también cuenta con 23 años de experiencia en la materia y creo que nos van a ilustrar de manera importante en este tema que definitivamente para la empresa resulta siendo relevante. El conversatorio, ustedes tienen a la vista las presentaciones que se van a utilizar, tiene 7 aspectos que van a ser abordados. El primer aspecto se va a hablar sobre la cronología de los hechos del COVID-19, cómo se presentó. En un segundo momento vamos a hablar del impacto en los sectores económicos, los principales sectores económicos, sobre todo aquellos vinculados a nuestra región La Libertad. Luego pasaremos a revisar los potenciales impactos en la información financiera. Revisaremos la implicancia en hechos posteriores. Se analizará las acciones que debe tomar la gerencia de cada compañía. Igualmente, se revisará la responsabilidad del auditor en estos temas y finalmente se abordarán recomendaciones preliminares frente al COVID-19, preliminares en la medida que todavía no se tiene certeza de cuáles van a ser los impactos reales de esta pandemia que nos afecta a todos. Bien, como ustedes sabrán, ya a finales del 2019, el virus empezó a afectar en China de manera importante, ¿no? Al haberse identificado casos en Wuhan, en China, fue el lugar donde principalmente afectó y donde se inició esta pandemia. Y en nuestro caso, en el Perú, si bien es cierto, teníamos conocimiento de los efectos que habían generado, que estaba generando en Asia este virus, recién en nuestro país, a partir del 11 de marzo, se han tomado las primeras medidas, toda vez que en esa fecha la Organización Mundial de la Salud declara como pandemia
a esta afectación al mundo, toda vez que había afectado a más de 100 países a nivel de todo el orbe. Entonces, recién en esa fecha, nuestro gobierno empezó a emitir sendos decretos para mitigar los efectos del COVID-19. Voy a pasar el uso de la palabra a Juan Carlos Mejía para que nos acabe de referir sobre la cronología de hechos y continuar con la conferencia. Juan Carlos, buenas tardes, bienvenido. Por favor, respecto al tema de cronología de hechos. Sí. Buenas tardes, Rubén. Una vez más agradecer la oportunidad de poder participar a través de mis socios y a través de KPMG con este conversatorio. Sí, como tú lo indicas, efectivamente, en el slide donde lo pueden ver, están todos los sucesos que se han venido dando. Todos somos testigos de restricciones que han habido en viajes, cierre de fronteras, la volatilidad en los mercados, los precios de los commodities que se vieron afectados porque China no estaba, había cerrado un poco sus fronteras también. Todo el tema de la interrupción que se ha dado en la cadena de suministros, ¿no? A nivel global, no ha sido solo un país, todos nos hemos visto afectados por esto. El cierre de algunas empresas lo vivimos, han paralizado. Otro tipo de empresas también han sido las más afectadas, pero todos estamos viéndonos afectados por esto. Son las medidas de la cuarentena. Y como tú bien indicas, hay medidas de apoyo a través de las entidades financieras que están tratando también de participar y de unirse al gobierno en este tipo de ayuda que se está dando. Y también vienen unos incentivos y paquetes y subvenciones que viene dando el gobierno, que lo vamos a tocar más adelante a través de mis socios que me acompañan. Sí, me gustaría, por favor, continuar con la presentación. Muy bien, Juan Carlos. Entramos entonces a nuestro segundo tema del día de hoy, impactos en sectores y en la información financiera. Vamos a tratar el primer tema, el impacto respecto a instrumentos financieros, y para eso cedo el uso de la palabra a Juan Carlos Mejía. Sí, con respecto al tema de instrumentos financieros, quisiéramos abordar un poco cómo es el impacto de instrumentos financieros, por ejemplo, en el sector agrícola, ¿no? En lo que es agricultura. ¿Cómo está impactando? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Si bien es cierto, con toda esta coyuntura hay un tema de la pérdida crediticia esperada. Yo he revisado, por ejemplo, trabajo en una compañía agrícola, tuve que adoptar la NIS 9 que me hablaba de pérdida crediticia esperada, la adopté al 1 de enero del 2019. Hoy con esta coyuntura todos somos testigos que lo que ha venido sucediendo es que varios de nuestros clientes tienen problemas de efectivo y nos están diciendo no puedo pagar ahorita mis deudas, y eso lo estamos enfrentando todos. Entonces, solo para ser puntuales acá, tenemos que revisar nuevamente los criterios utilizados a la hora de hacer la evaluación de la pérdida crediticia esperada, porque por ahí vamos a tener impactos y vamos a tener que revisar. Quizás al 31 de diciembre del 2019 no lo teníamos, hoy sí lo vamos a tener. Después, otro tema interesante también es la medida del valor razonable. Siempre hablando del sector agrícola, se tiene que revisar los flujos, los supuestos aplicados en los flujos de caja futuros no van a ser los mismos, porque yo tenía pensado unas ventas o unos ingresos en ciertos mercados. Hoy tengo que cambiar mis condiciones de venta o mis condiciones contractuales, y eso va a haber afectado un poco los estimados que yo tenía con respecto a los flujos. También viene la tasa de descuento. La tasa de descuento va a ser otro factor, otro supuesto que voy a revisar. Y por ende el riesgo de crédito también lo voy a tener que estar revisando. ¿Por qué? Porque esto definitivamente no va a ser el mismo que yo tenía al 31 de diciembre. ¿Qué más va a pasar teniendo el paraguas o bajo el título de instrumentos financieros? Vamos a tener quizás, como todos necesitamos efectivo, no todos hemos venido teniendo ingresos habituales, algunos se han visto disminuidos, otros no los tienen. Lo que va a pasar es que vamos a buscar modificar deuda. Y al modificar deuda, ¿qué quiere decir? Vamos a tocar las puertas a las instituciones financieras. Las instituciones financieras nos van a cambiar la tasa de interés, nos van a cambiar los plazos, porque vamos a apuntar a tener eso de ahí.
y por ende se pueden ver afectados también los covenants. Si teníamos deudas, nuestros covenants pueden verse afectados. Nuestra medición de ratios financieros ya no va a ser la misma. Entonces, tenemos que ir proyectando desde ahora creemos que va a ser la posición financiera al cierre del 2020. Si bien es cierto, es bastante incierta, pero hay que empezar a correr algunos escenarios. Y al correr esos escenarios, si ya estamos visualizando que tenemos dificultades con los covenants, tenemos que empezar ya a solicitar el waiver de covenants, que debe ser aceptado por la entidad financiera antes del 31 de diciembre para no tener complicaciones. Y bueno, y todo esto nos lleva a evaluar el modelo de negocios que veníamos teniendo, el cual se va a ver modificado, muchas razones que ya las venimos diciendo, y quizás vamos a empezar a usar también más temas tecnológicos. Todo esto implica hacer una modificación en el modelo de negocio. Eso es con respecto a la industria o al sector agrícola. Y si pasamos al sector educación, el sector de educación también se ve afectado por el tema de la pérdida crediticia en lo que son los alumnos, ¿no? Los alumnos van a tener quizás problemas, van a haber problemas de cobranza con alumnos, algunos van a haber deserciones, porque se va a empezar a priorizar. Si bien es cierto, el gobierno hoy día ha mencionado que ya viene un plan de reactivación en 4 fases, todos estamos esperando eso, pero no podemos dejar de hacer la medición pensando en que se va a ver afectado. No va a ser lo mismo de lo que teníamos el año pasado. La medición del valor razonable también en el tema de educación es muy importante, porque los supuestos van a cambiar. Una vez más, nuestros flujos futuros no van a ser los mismos. Nuestra tasa de descuento también se está viendo modificada. Tenemos que evaluar cómo está la coyuntura de nuestros alumnos, ¿no? Que son nuestros principales usuarios del servicio que se brinda. Y una vez más, siempre poniendo foco en el riesgo de crédito. También, si soy una entidad que está en la educación, voy a buscar quizás, y tengo deuda o voy a incurrir en alguna deuda, voy a tener que también ver cuáles son esas condiciones de deuda, las tasas de interés, y si voy a tener que considerar algunos covenants que yo tenga que incurrir. Una vez más, el modelo de negocio no va a ser el mismo. Voy a apuntar a usar más tecnología, más plataformas, porque ahora todos vamos a buscar tener las charlas de manera virtual, ¿no? Y ya lo estamos viendo en los colegios y lo estamos viendo en las universidades. Las universidades ya vienen diciendo que todo este año van a ser charlas virtuales. Lo que antes era charlas presenciales se convierten en virtuales, e implica un gran reto para todos los que somos docentes en las universidades, que tenemos que estar también pensando de una manera distinta para poder llegar a los alumnos. Quisiera pasarle el micrófono o pasarle la cámara a Luis Morán para que nos comente un poco cómo serían estos impactos también en el sector construcción y transporte. Adelante, Luis. Sí. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Y definitivamente muchas gracias por la invitación que nos hace el Colegio de Contadores Públicos de La Libertad. Para nosotros es un gusto también compartir por este medio pues las experiencias de los impactos del COVID-19 que, como dice muy bien Juan Carlos, pues estamos sufriendo todos prácticamente, ¿no? Si bien es cierto, son efectos que están ocurriendo hoy día y se espera que los efectos se mantengan por lo menos por un periodo de tiempo más largo, ¿ok? Por lo cual las compañías deben tomar las previsiones respectivas, ¿no? En el caso en específico de la construcción, como mencionaba Juan Carlos, pues un hito importante es el tema del valor razonable, donde si bien es cierto, considerando la incertidumbre que hay hoy día en el mercado, ¿ok? Determinar las premisas que se usan para determinar los valores razonables con los cuales se van a reconocer los activos e inclusive pasivos en los estados financieros, pudiera ser un reto importante para las compañías, ¿no? Entonces hablamos de supuestos de flujos futuros de efectivo, donde las compañías es altamente recomendable que se formulen escenarios para determinar cuáles son los posibles flujos que se puedan determinar en el futuro y, priorizarlo por un rango de probabilidades, ¿no? Obviamente, las incertidumbres del mercado afectan la tasa de descuento que se usa para determinar esos valores,
y el riesgo de crédito es un riesgo que se ve altamente impactado hoy día, ¿no? Entonces, digamos que son premisas que están formuladas hoy día en un ambiente de incertidumbre, las cuales no estaban cuando las compañías prepararon estados financieros al 31 de diciembre de 2019, ¿no? Como comentaba Juan Carlos, igualmente en construcción se va a ver impactado el tema de las modificaciones de deuda, dado que el efecto del COVID-19 sobre la comunidad de negocios local e internacional ha restringido pues, el flujo de efectivo por parte de las compañías, y esta restricción de flujo de efectivo pues comprometen un poco la gestión de liquidez de la compañía, por lo cual las compañías van a ir a las instituciones financieras a solicitar ciertas concesiones relacionadas con ciertas características de los contratos de préstamos, como pueden ser los términos de pago de capital e interés, e inclusive, como es habitual en la parte de servicios financieros, varios contratos de deuda pueden tener condiciones de covenants, cláusulas de covenant, que como mencionaba también Juan Carlos, pues las compañías deberían revisar y en el escenario de posibles incumplimientos también solicitar al banco la modificación de esas cláusulas, ¿no? No es tanto también solicitar el waiver, pero también podrían solicitar modificación en los contratos de deuda, ¿no? Un punto importante también, y sobre todo cuando una compañía construye un activo acto de acuerdo con la NIC 23, como es conocido, se capitalizan los costos de intereses, ¿no? Ahora, hay una incertidumbre importante en estos momentos porque los contadores nos preguntamos, ¿podemos seguir capitalizando los intereses derivados de las construcciones de estos proyectos durante la época donde no estemos avanzando la obra? Es un challenge importante que la compañía debe tomar, porque la norma, si bien es cierto, no establece un periodo estimado sobre el cual se paralice la capitalización de los intereses, no debería ser un periodo de tiempo significativo, ¿no? Obviamente, igual la evaluación del modelo de negocio pudiera modificarse dependiendo de las condiciones actuales, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de transporte, transporte es una de las industrias que más se ha visto afectada con la pandemia del COVID hoy día, y se espera que los impactos sean significativos también en el futuro, en el corto plazo, ¿no? Las medidas que han impuesto los gobiernos un poco para apaciguar el tema del contagio del COVID-19, pues ha restringido suficientemente la capacidad de uso de las unidades de transporte, por lo cual las compañías se han visto en la necesidad de reducir significativamente su nivel de ingreso, ¿no? Entonces, obviamente es un impacto significativo, de hecho una industria más afectada, y por lo tanto el tema de la modificación de la deuda también va a ser muy común que las compañías acudan a las instituciones a solicitar las modificaciones de los contratos de préstamo, así como de sus covenants, ¿no? En la industria de transporte se usa mucho el financiamiento, sobre todo el leasing, que es para la adquisición de activos, para ampliar la flota, en este caso de compañías que tengan flota de vehículos o unidades de transporte, pues sería un impacto significativo. Igualmente, el modelo de negocio se va a ver modificado, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasarle la posta ahora a Roberto Casanova, que nos va a comentar un poco cuáles son los impactos fiscales respecto a los sectores que nosotros estamos comentando y de los instrumentos financieros. Luis, antes de pasar a Roberto, discúlpenme la interrupción, se desactivó tu cámara, me parece, no se está viendo. Ya. Ya, perfecto. Roberto, disculpa la interrupción, por favor, puedes avanzar con la parte impositiva del análisis de instrumentos financieros. Muchas gracias, Rubén. Por tu intermedio quiero agradecer al Colegio de Contadores Públicos de La Libertad la invitación de participar en este webinar. Efectivamente,
el COVID-19, el cual ya se está convirtiendo en una pesadilla, ha generado y está generando una serie de condiciones complicadas. ¿Qué es lo que está pasando? El COVID-19 ha generado la inmovilización social como una de las principales medidas para poder detener el contagio. Y esta inmovilización social ha generado un natural deterioro en las condiciones económicas. Este deterioro en las condiciones económicas ha generado pérdida de liquidez, ha generado afectación en la cadena de pagos y, en consecuencia, una retracción de la actividad económica. Y esta retracción de la actividad económica tiene un impacto financiero que, como muy bien ha comentado Juan Carlos y Luis, tiene impactos en el reconocimiento de los instrumentos financieros. Y cuando hablamos de instrumentos financieros en términos fiscales, básicamente, y de manera general, estamos hablando de cuentas por cobrar. Y estas cuentas por cobrar que se reconocen para efectos financieros por su valor razonable, este valor razonable se ve naturalmente afectado por la mayor o menor volatilidad del reconocimiento de la cuenta por cobrar con motivo de un escenario económico adverso. Y este instrumento financiero o cuenta por cobrar también se ve afectada por el riesgo crediticio o la pérdida crediticia esperada, que en términos fiscales no es otra cosa que el riesgo de impago de la cuenta por cobrar, del activo financiero. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo es que se va a ver eventualmente reflejado este efecto COVID-19 con motivo del reconocimiento financiero en un activo financiero y cuál va a ser su reflejo fiscal? Este reflejo fiscal no lo podemos más que medir de dos formas. Una es a través de vamos a decirlo así, del reconocimiento de una provisión de cobranza dudosa con efecto en resultados que de alguna forma neutraliza o reconoce con efecto fiscal los efectos generados por el COVID en materia fiscal por el riesgo de impago. Es decir, cuando yo reconozco un instrumento financiero y existe un alto riesgo de cobrabilidad o eventualmente un riesgo de pago, esta cuenta por cobrar, este activo financiero, se va a tener que traducir o va a tener que ser neutralizado en su reconocimiento en resultados para efectos fiscales a través del correlativo reconocimiento de una provisión de cobranza dudosa que cumpla todos los requisitos para de su deducción. Otro tema importante en relación a la afectación de las cuentas por cobrar en materia fiscal es que el COVID-19 califica en estricto como un evento de fuerza mayor. Y al calificar como un evento de fuerza mayor, incide sobre el cumplimiento de las obligaciones de desempeño, en consecuencia, lo que fiscalmente se conoce como el cumplimiento de los hechos sustanciales. Y en consecuencia, si el COVID-19 eventualmente me impide a mí como deudor cumplir con mi obligación de pago, con motivo por haber generado una situación de fuerza mayor, esa situación de fuerza mayor debería suponer necesariamente, y esto es lo que se está discutiendo, un eventual ajuste en los contratos para efectos del reconocimiento fiscal del ingreso asociado a esta cuenta por cobrar. Me explico. Recuerden que a partir del año 2019, a partir del 1 de enero del año 2019, se estableció una nueva regla de devengo para efectos fiscales. Y esta nueva regla de devengo para efectos fiscales exige el reconocimiento del ingreso cuando se hayan cumplido los hechos sustanciales generadores del ingreso. Y los hechos sustanciales generadores del ingreso, ¿no es cierto?, pueden verse increíblemente afectados por un evento de fuerza mayor como es el COVID-19. Y entonces, la pregunta que existe para efectos fiscales es si tanto en el sector agrícola, educación, construcción y de transporte o cualquier otro sector podemos realmente hablar de la obligación de tener que reconocer un ingreso bajo la norma NIF 15, o si es que eventualmente estamos obligados a poder hacer el ajuste en el ingreso por un hecho o evento de fuerza mayor como es el COVID-19
pero fiscalmente estamos atados a los términos estrictos del contrato. Y entonces, ahí es donde surge la tensión, porque si yo puedo impactar el reconocimiento y medición de un instrumento financiero en el estado financiero con motivo del COVID-19, pero no puedo hacer lo propio por efectos fiscales, lo que va a pasar es que voy a tener que terminar tributando al final del ejercicio respecto de rentas mayores a las que realmente puedo percibir. Y eso genera lo que fiscalmente se conoce como dry income o renta seca. Significa que voy a tributar sobre lo devengado, pese a que esta mayor renta que se ha devengado no ha sido o no va a poder ser nunca percibida. Y eso plantea como escenario si es que es factible para efectos fiscales o no reconocer un ajuste a la magnitud del ingreso reconocido a nivel de instrumentos financieros. Vemos, por ejemplo, en el caso de la educación, un claro ejemplo. Los servicios educativos y los colegios, las universidades están obligadas a prestar un servicio educativo y cobran sus pensiones sobre la base de la estimación de sus costos que están principalmente pensados en la prestación de servicios de carácter presencial. Pero ahora, ¿qué pasa cuando se prestan las clases virtuales? Evidentemente hay una prestación o una obligación de desempeño no ejecutada o no satisfecha en su totalidad por los centros educativos. Y en consecuencia, la pregunta es, ¿esa prestación parcial o disminuida por parte de los centros educativos exige necesariamente un ajuste en el reconocimiento del ingreso para efectos fiscales? La respuesta preliminar es que sí, que debería haber un natural ajuste a la contraprestación por servicios educativos por la prestación disminuida de estos. Y esto exige volver a los términos de los contratos para poder entender si es que es necesario efectuar una renegociación de los contratos con la finalidad de poder ajustar la contraprestación y, en consecuencia, el ingreso que se tiene que reconocer para efectos fiscales. Otro claro ejemplo de este problema es el tema de las constructoras. Las constructoras muy probablemente estén afrontando riesgos de pago, no solo porque la capacidad de pago de los adquirentes se ha visto mermada, sino también porque la capacidad de ejecución de los contratos de construcción del lado de las constructoras también se ha visto mermada. ¿Por qué? Porque las constructoras, con motivo de la inmovilización social, no cuentan con el personal para poder seguir cumpliendo y o ejecutando por fuerza mayor sus contratos de construcción. Y esto plantea estas dudas, estas necesidades de repensar un poco en el impacto fiscal asociado al reconocimiento de las cuentas por cobrar. Y yo creería que al calificar el COVID-19 como un evento de fuerza mayor que impide, sin culpa del deudor y sin culpa del acreedor, la satisfacción de las obligaciones de cargo de cada uno de ellos, que debería haber de manera natural un ajuste en el ingreso que se debe reconocer para efectos fiscales sobre la base del grado de cumplimiento de cada una de estas de las prestaciones a cargo de cada uno de ellos. Sin perjuicio de que fiscalmente hablando, es muy probable que el efecto del COVID-19 en el reconocimiento de los instrumentos financieros sea viabilizado a través del reconocimiento de una cuenta de una provisión de cobranza dudosa. No sé si hasta aquí tú, Juan Carlos, Luis o tienen algún comentario adicional. De mi parte, Roberto, me parece súper interesante el análisis que han hecho ambos, ese mix entre contable y tributario es fantástico, pero de hecho esto no va a quedar acá, hay muchos más temas por analizar, porque estamos hablando de unas cuentas por cobrar que se van a ver afectadas. Sin embargo, esto tiene una relación, un correlato con el impuesto a la renta, que es de determinación anual. La regla del impuesto a la renta para el 2020 ya están dadas, no se puede modificar, y cualquier modificatoria, por lo menos que tenga vinculación con la determinación del impuesto, van a operar recién a partir del año 2021. Entonces, no sé si con las reglas actuales que tenemos
estos efectos del COVID puedan de alguna manera mitigarse para que las empresas que en realidad no van a poder cobrar, muchas de ellas tengan que finalmente terminar pagando el tributo, ¿no? Correcto. Aquí muchas gracias, Rubén, por tu precisión. Acá lo importante es que si yo estoy del lado del acreedor, del lado de la cuenta por cobrar, y lo que tengo es una cuenta por cobrar que se ve afectada por el cumplimiento parcial de mi obligación de desempeño con motivo del COVID-19, yo como acreedor de una cuenta por cobrar de 100 estoy frente a un evento de fuerza mayor. Y en consecuencia, si ese evento de fuerza mayor hace que yo cumpla parcialmente mi prestación, tengo todo el derecho, para efectos fiscales, de reconocer una menor cuenta por cobrar, porque el reconocimiento del ingreso va a estar asociado al grado de cumplimiento, y eso se reconoce fiscalmente, sin perjuicio que del lado del deudor, si existiese alguna situación de riesgo de pago o de pérdida crediticia esperada con motivo del COVID-19, yo adicionalmente pueda darle efecto a esa pérdida crediticia esperada a través del reconocimiento de una provisión de cobranza dudosa. Yo creería que lo óptimo aquí es darle una lectura inteligente a la ley del impuesto a la renta, que en el contexto actual nos permita aplicar el impuesto a la renta y su determinación de manera mucho más razonable y justa. Sí, muchas gracias, Roberto. Sí, va a depender de ese análisis que se haga, pero claro, siempre estamos expuestos a lo que la administración tributaria finalmente pueda determinar y los tribunales, ¿no? Bien, pasamos al segundo tema, el tema deterioro en activos. Y para este tema, damos el uso de la palabra a Juan Carlos Mejía. Juan Carlos, por favor, adelante para el tema siguiente. Sí, gracias, Rubén. En el tema del deterioro, lo que tenemos que también, lo que vamos a empezar viendo es aquellas compañías que tuvieron adquisición de negocios o tuvieron un goodwill. Recordar que el deterioro del goodwill se tiene que medir siempre una vez al año. Y a la hora de hacer esta medición, vamos a tener que revisar y considerar qué es lo que formaba parte de este goodwill que se generó al momento de la compra. Vamos a suponer si hubieron algunas marcas, si hubieron una cartera de clientes. Entonces, ¿cómo se ven afectados ahora todos esos componentes del famoso Purchase Price Allocation o a la hora de determinar este famoso goodwill? Y va a formar parte a la hora de hacer la evaluación del deterioro que se tiene que hacer al cabo de cada año, o mejor dicho, una vez al año. Luego viene el tema del deterioro. Quiero centralizarme en el deterioro de los activos no financieros. Como bien hemos dicho, muchas de las empresas van a evaluar su modelo de negocios, van a quizás a pasar a usar más tecnología, que es lo que ahora todo lo venimos haciendo, y eso implica que deje de usar algunos de los activos que yo ya tenía o que cambie, digamos, la operatividad, ¿no? Voy a tener que adquirir nuevos equipos que usan más de la tecnología. En las agrícolas, por ejemplo, ya van a empezar, si ya no, creo que ya lo vienen usando, y esa es la palabra, ya lo vienen usando, ya vienen usando drones. Entonces, solo por poner un ejemplo, pero más va a haber, usa más los temas en lo que es el riego. ¿Y qué va a pasar entonces? Vamos a tener que ver cómo están afectados nuestro activo fijo, nuestros intangibles y nuestro derecho de uso. Y ahí venía un tema de la depreciación. Juan Carlos, ¿qué va a pasar si mis activos he estado un mes paralizado o mes y medio y me voy por los 2 meses, donde no he prendido la máquina, he tenido que apagarla de un momento a otro? Juan Carlos, no la he usado. ¿No debo entonces reconocer depreciación? Aquí viene qué es lo que la compañía había definido como política contable para reconocer la depreciación y medir la depreciación de sus activos fijos. Si lo hacía en línea recta, va a tener que seguir siendo la depreciación financiera. Si lo hacía en base a unidades producidas, como no ha habido producción en este tiempo, no se reconoce ninguna depreciación financieramente hablando. Todo esto debe estar recogido en las políticas contables que tienen las compañías. Entonces, en las agrícolas hay que revisar cómo se han visto afectados nuestros equipos que podamos tener dentro de la compañía. Pero vamos a suponer que yo iba por una política de unidades producidas y por lo tanto, como no ha habido producción, no hay depreciación.
pero la norma contable me dice, y ahí es donde entra el deterioro, lo que yo tengo que hacer es, no tengo depreciación, pero sí tengo que hacer una evaluación de deterioro. Si bien es cierto, la máquina ha estado paralizada, no se ha movido, no ha generado, no ha operado, va a tener un efecto de deterioro por haber estado paralizada en ese plazo de tiempo. Entonces, no voy a tener un cargo por depreciación porque estoy en la política de unidades de producción, pero sí lo voy a tener por una evaluación de deterioro que se puede haber generado en ese periodo de tiempo. Por el lado de los derechos y lo mismo va a pasar con los intangibles. Voy a tener que revisar cómo está mi política, mi política de medición de los intangibles. Si voy en línea recta, voy a tener que reconocer, y si voy por otro método, voy a tener que ver si aplico o no la amortización. En el caso de los derechos de uso de los contratos, también voy a tener que revisar si es que estos se han visto deteriorados o modificados. ¿Qué es lo que está pasando? Algunas compañías que son los que alquilan están diciendo, mira, yo soy consciente que tu negocio no ha operado en el mes, te voy a perdonar y no vas a pagar alquiler por los 2 meses de repente o por el mes que no tuviste operaciones. Y ahí tenemos que revisar con mucho cuidado. Porque si yo ya no voy a pagar un importe de acuerdo al cronograma establecido, me lo van a perdonar, quiere decir que estoy haciendo un cambio en el flujograma o en el cronograma de pagos. Y voy a tener que revisar si lo trato como un nuevo contrato y hago una medición nueva. ¿Qué quiere decir? Que al 2019, al 31 de diciembre del 2019, cuando yo hice mi evaluación de la NIF 16 de arrendamientos, yo identifiqué un activo del contrato y un pasivo del contrato, pero estaba en función a un cronograma. Si ahora cambian las condiciones, tengo que medirlo como un nuevo contrato y por ahí voy a tener que ir revisando cómo se ha visto deteriorado o ha habido una disminución en el valor. Por otro lado, si hablamos también siempre en la industria agrícola, vamos a tener que revisar el BNR de inventarios. Los productos agrícolas, algunos, ¿no? Algunos son exportables, algunos son de exportación y otros son del mercado local. Los que fueron de exportación probablemente algunos pudieron salir y a otros ya no llegaron a salir y no quedó otra opción más que colocarlo en el mercado local. Entonces ahí lo que tenemos que ver es si el valor neto de realización de nuestros inventarios es el adecuado o no. O quizás hemos tenido un efecto en el cual vamos a tener que disminuir ese valor o se va a ver afectado por el valor neto de realización. Adicionalmente, vamos a tener el tema de la capacidad normal. La norma contable, la NIC 2, nos comenta que, nos indica que nosotros debemos determinar el costo, los costos indirectos fijos en función a la capacidad normal. ¿Qué ha pasado en este periodo de tiempo? No se ha producido a la capacidad normal que se esperaba. Recordando que la capacidad normal puede ser el equivalente al presupuesto de producción que yo haya estimado. Entonces, me he visto afectado un par de meses por una disminución, pero esos costos indirectos fijos que se incurrieron no deben ser afectados al costo del producto. Debe ser reconocido como un gasto en los resultados. Luego también vamos a tener las propiedades de inversión. Vamos a revisar cuál es la propiedad de inversión. En algunos casos, como conversábamos con mis socios y mis colegas antes de tener la charla, intercambiábamos un poco ideas y mencionábamos qué pasa cuando yo tenía un terreno. Si yo tenía un terreno y lo tenía como parte del activo fijo, porque lo pensaba usar, de repente hoy por las circunstancias me veo obligado o estoy evaluando el venderlo, o es incierto el futuro que yo le voy a dar a ese terreno, ya que las condiciones no son las mismas. Y puede pasar que este terreno pase de la condición de ser registrado como un activo fijo a ser registrado como una propiedad de inversión. Y al registrarlo como propiedad de inversión voy a tener que evaluar si voy a ir por el costo o voy a ir por el valor razonable. Y si voy por el valor razonable, probablemente un terreno hoy no vale lo mismo que valía antes el efecto del COVID-19 que hemos visto. ¿Por qué? Porque de repente no es una primera necesidad o por algunas razones que sabemos que han cambiado. Entonces, si fuera el caso, este mayor o menor valor a la hora que yo reconozco bajo valor razonable va a tener que ser reconocido en resultados y ya Roberto nos comentará después cuáles son los efectos tributarios de eso.
Entonces, eso es por el lado de las agrícolas que quería mencionar. Y si vamos al lado de o nos vemos cómo está afectando el tema de deterioro en el sector educación, vamos a ver que sí, también como se mencionaba, muchas universidades o muchos colegios, todos tenían infraestructura, pero ahora esa infraestructura no ha estado siendo usada al 100% o al total de su capacidad como estaba. Entonces, vamos a también tener el efecto de la depreciación y, de no ser el caso, probablemente vamos a tener el efecto del deterioro de estos activos que tenían la infraestructura principalmente, ¿no? Entonces vamos a tener también que revisar eso. Por el otro lado, vamos a tener también el tema del valor razonable en las propiedades de inversión. Nuestras oficinas, nuestros locales, si es que eran nuestros o los estábamos brindando en alquiler, vamos a tener que ver cuál es el valor de esta propiedad de inversión, si se ha visto deteriorado o no. Y por el lado, si es que nosotros alquilábamos un local para poder brindar las clases, vamos a tener que ver cómo se afecta una vez más bajo la NIF 16 de arrendamientos los contratos que teníamos firmados, porque quiero insistir en esto, puede tratarse de una modificación al contrato y tiene que ser medido o va a ser medido, mejor dicho, como un nuevo contrato. ¿Sí? Quisiera pasarle la posta a Luis Morán para que nos comente cómo impacta el tema del deterioro en lo que viene a ser la industria de construcción y de transporte. Sí. Muchas gracias, Juan Carlos. Básicamente, en lo que corresponde a la industria de construcción, por lo menos el deterioro de activos no financieros, ya como tú muy bien los has indicado, básicamente propiedades, planta y equipos, algunos intangibles, activos por derecho en uso, pues también se han visto afectados, ¿no? O sea, las medidas que han tomado los gobiernos, en algunos casos han sido bastante restrictivas, limitando de verdad la capacidad de operación de las compañías digamos, estableciendo premisas de no operatividad, ¿no? Entonces, definitivamente, estos son asuntos que cuando los evaluamos, son asuntos que causan un evento desencadenante en el deterioro de los activos no financieros, ¿no? Entonces, si nosotros estamos trabajando con una compañía donde hace reportes trimestrales, alguna subsidiaria o alguna holding en el exterior, donde se presenten estados financieros intermedios, muy probablemente sería conveniente que las compañías hagan una evaluación del deterioro de los activos no financieros y en los casos que correspondan empezar a ir midiendo cualquier pérdida que se vayan a generar por la recuperación estimada de estos activos, ¿no? Entonces, como tú muy bien los indicabas, en el caso de activo fijo, la depreciación por línea recta, obviamente al no tener operatividad, pues debería computarse la depreciación, pero sí es importante, tendría que tener en cuenta la clasificación contable en el estado de resultado de dicha depreciación, ¿no? No debería formar parte como costo de operación, sino más bien como otra clasificación dentro del estado de resultado, precisamente por que el equipo no estaba operando y no había ingresos que se reconocían durante ese periodo, ¿no? Igualmente con los activos intangibles, cualquier activo intangible identificado de vida útil limitada, ¿ok? Habría que revisar algún tipo de impairment relacionado con ese activo intangible. Igualmente la maquinaria y equipo que se tiene en calidad de arrendamiento para sustentar la operatividad de la compañía, también se debería revisar si el activo por derecho en uso que la compañía tiene reconocido en los estados financieros está también sujeto a un tipo de deterioro, ¿no? Al igual que el propiedad, planta y equipo, igual la NIC 36 establece que se debe evaluar el deterioro también de los activos por derecho en uso, ¿no? También en relación con la depreciación, bueno, lo que tú comentabas en la parte de lo que es unidades por producción, habría que revisar. Obviamente, si no hay capacidad operativa durante ese periodo, pues no se computa la depreciación. En el sector construcción es bien bajo ese riesgo.
producto de que hay más equipos que se deprecian bajo el método de línea recta, ¿no? Otro asunto importante, obviamente, es el tema del BNR de los inventarios, ¿no? El efecto de COVID ha causado pues, una depresión, una depreciación del valor de los valores de activos en los mercados en general, y por ende la demanda, digamos, ha también caído, ¿no? Entonces, esto causa que las compañías que tenían activos dentro de sus inventarios, que se miden por valor neto de realización, como de departamentos o terrenos, pudieran haber sido también afectados por este issue, ¿no? Igualmente, el valor razonable de las propiedades de inversión, aquellas compañías que tengan activos que están, cuyo fin es percibir la renta a través del uso de esos activos por parte de terceros, también van a tener impacto, ¿no? Lo que tú comentabas es bien importante analizarlo, inclusive por cada una de las industrias, el tema de la designación de la vida útil, ¿no? Si bien es cierto, en construcción pudiera haber un menor impacto en el tema de revisión de la determinación de las vidas útiles, porque la restricción de uso de los activos por parte digamos, de la demanda en el mercado actual pudiera denotar que la vida útil pudiera extenderse de los activos al no estar aprovechando el 100% de su capacidad, ¿no? Entonces, de verdad que este es un issue bastante importante. En el caso de transporte, ¿ok? Vemos una afectación más importante a nivel de deterioro, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente la capacidad de uso del activo va a ser mucho menor a la que se tenía anteriormente. Y básicamente es porque las medidas que han establecido los gobiernos del aislamiento y mantener el distanciamiento social está causando de que las unidades que estén disponibles para transportar a las personas, pues la capacidad va a ser la misma, pero la capacidad de uso va a ser distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque son medidas del gobierno para prever el contagio del COVID. Entonces, estamos hablando de que vamos a usar un mismo activo para generar quizás el 50% de su generación de flujo a través de su operatividad, ¿no? Entonces, el efecto en el deterioro pues, va a ser bastante significativo. Igualmente, el tema del activo por derecho en uso, ¿no? Hoy día en el sector de transporte, pues como lo comenté anteriormente, el esquema de leasing es muy común, sobre todo para soportar el modelo de negocio de las compañías. Entonces, igualmente, tanto los activos que están como propiedad de planta de equipos como el activo por derecho de uso se van a ver afectados, ¿no? Definitivamente, el tema de la vida útil habría que revisarla, ¿no? Muchos modelos de negocio están basados en recuperación del valor de los activos en una cierta línea del tiempo. Sin embargo, esta restricción que viene impuesta por los gobiernos y la dinámica de trabajo actual basado en la pandemia del COVID, pues va a generar que el periodo en el cual esos activos se recuperaba su valor pudiera extenderse más de lo normal. Entonces, muy probablemente habría que revisar esos modelos de negocio y los impactos en la determinación de las vidas útiles. Ahora vamos a revisar con Roberto los impactos tributarios en el deterioro de los activos no financieros a través de los sectores que le hemos comentado. Muchas gracias, Luis, Juan Carlos, Rubén. Sí, efectivamente, el COVID-19 genera una menor actividad económica, y esta menor actividad económica produce el cese temporal de actividades, produce una disminución natural de la demanda, una reducción de los precios y, en consecuencia, una disminución de la rentabilidad. Todas estas son circunstancias que exigen la evaluación de un nivel de deterioro para efectos financieros en el reconocimiento de los activos no financieros. Y entonces, ¿cuál es el correlato fiscal asociado a este deterioro? Y aquí tenemos que hacer una
clasificación, aunque sea un poco gruesa, para poder identificar los impactos fiscales de este deterioro dependiendo del tipo de activo. Activos cuyo tratamiento fiscal es transversal a estas 4 industrias, ¿no es cierto? Lo que yo digo aquí es aplicable a la agricultura, a la educación, a la construcción y al transporte. Comenzamos con el goodwill. Si bien el goodwill, como bien ha dicho Juan Carlos, exige la medición del deterioro todos los años, cuando estamos frente al goodwill y el goodwill proviene de una operación de adquisición para efectos fiscales, el goodwill califica para efectos fiscales como un activo intangible de duración ilimitada. Y en consecuencia, cualquier deterioro o amortización que se pueda reconocer del goodwill para efectos financieros no va a tener ningún efecto fiscal, salvo que dentro del goodwill adquirido subyazca lo que se conoce fiscalmente como derecho de llave. Este derecho de llave que forma parte del goodwill y que la norma fiscal expresamente reconoce como un activo intangible de duración limitada es la porción del goodwill que puede ser amortizada para efectos fiscales. Y al tratarse de un intangible de duración limitada, o se hunde en resultados al 100% o se amortiza proporcionalmente en el plazo máximo de 10 años. Y entonces la pregunta que viene a renglón seguido es, ¿qué pasa cuando este derecho de llave que califica como activo intangible de duración limitada para efectos fiscales y que forma parte del goodwill sufre un deterioro financiero como producto del COVID-19? Y aquí la respuesta es la siguiente: hay que evaluar, con independencia de la eventual amortización de este derecho de llave conformante del goodwill, si es que respecto del valor del derecho de llave, o sea, el costo del derecho de llave, se puede reconocer una pérdida extraordinaria con efectos fiscales. Recordemos que el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta expresamente autoriza la deducción de pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en los bienes generadores de rentas gravadas. Y en consecuencia, si un intangible es generador de rentas gravadas y sufre una pérdida extraordinaria con motivo de un evento de fuerza mayor, esa pérdida será deducible para efectos fiscales. Pero ojo, hay que analizar si es que esta pérdida se produce en el ejercicio y si es de alguna manera una pérdida irrecuperable. Porque si es una pérdida irrecuperable o no existiese algún otro mecanismo para revertir la pérdida, creemos que esta pérdida generada con motivo, o que el deterioro puede ser reconocido como una pérdida extraordinaria con efecto fiscal, con independencia de la posible y eventual amortización o no del intangible. Y con eso nos estamos refiriendo al derecho de llave como parte del goodwill o aquellos otros activos intangibles de duración ilimitada que son afectados, como por ejemplo las marcas, que son afectados a la generación de rentas grabadas. El otro activo importante asociado a esto es las existencias. Como bien ha dicho Luis y Juan Carlos, el COVID-19 genera una inmediata afectación en el valor neto de realización de las existencias. Es decir, yo no las voy a poder vender o las voy a poder vender a un menor precio. Y en consecuencia, ¿cómo se traduce esta pérdida por deterioro en el valor neto de realización de las existencias para efectos fiscales? Muy fácil. Esto se traduce en una reducción del valor de mercado de la existencia que yo voy a obtener con motivo de su realización. Entonces, la manera fiscal de poder reconocer el impacto en resultados del deterioro en las existencias es a través del reconocimiento de un menor valor de mercado con motivo de realización de la existencia. Y en consecuencia, será este menor valor de mercado el llamado a absorber el efecto de deterioro financiero. Otro activo importante es las inversiones en asociadas y en negocios. Normalmente, si las inversiones en asociadas o en negocios conjuntos son reconocidas a valor patrimonial o a costo, lo interesante aquí es que en tanto se pueda acreditar una pérdida extraordinaria, y esto ya lo ha dicho el Tribunal Fiscal, una pérdida y la propia SUNAT,
En tanto se puede acreditar una pérdida extraordinaria e irrecuperable en el valor de los activos, es decir, en las inversiones en valores, en las inversiones en asociadas y en negocios conjuntos, reconocidas al costo, sea porque yo voy a poder darle efecto a la pérdida, es decir, voy a poderle dar efecto al deterioro. Y esto, en tanto pueda, el deterioro está asociado, en el caso de inversiones en asociadas, a una reducción a una extinción o cancelación de acciones con motivo eventualmente del cese de las actividades de la subsidiaria o de la afiliada o con motivo de su liquidación. Y finalmente, el tema de la propiedad, planta y equipo, de manera general, la regla general es que el valor o el costo histórico asociado a la adquisición de propiedades, planta y equipo se tiene que recuperar a través del cargo por depreciación o por amortización en el caso de intangibles de duración limitada. Sin embargo, la norma fiscal que antes he mencionado, concretamente el literal D del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, admite el reconocimiento de una pérdida extraordinaria sufrida por caso fortuito o fuerza mayor en los bienes generadores de renta. Y entonces, mi opinión es que con independencia de que se pueda reconocer el cargo por depreciación o la amortización en estos activos, si podemos evidenciar, probar y sostener que el activo ha generado una pérdida irrecuperable, ¿no es cierto?, podríamos eventualmente deducir este deterioro en el costo histórico de los activos con cargo a resultados, lo cual es bastante difícil de hacerlo en el caso de activos afectados a la generación de renta, principalmente, específicamente los de propiedad, planta y equipo. ¿Y esto por qué? Porque son activos que normalmente están generando renta, son activos afectados a la generación de renta, pero no descarto que podrían haber casos concretos. Un tema que es importante tener en cuenta en relación a la propiedad, planta y equipo es que si bien financieramente la depreciación no se detiene, ¿no es cierto?, salvo que estemos en el caso de depreciación financiera medida en términos de unidades de producción, tengan en cuenta que para el grueso de la propiedad, planta y equipo, la depreciación que fiscalmente es admitida es aquella que está contabilizada como tal. Y entonces, si con motivo del reconocimiento de los impactos del COVID en los estados financieros, yo detengo la depreciación financiera, podría estar generando una diferencia permanente, ¿no es cierto?, en el ejercicio respecto a la depreciación fiscal, porque no podré tomar en el ejercicio fiscal la depreciación como gasto que no se encuentre contabilizada como tal. Y entonces es un tema que es bastante importante tener en cuenta para efectos del reconocimiento del deterioro en los activos no financieros. Deterioro que en algunos casos, en tanto se pueda acreditar que ese deterioro genera una pérdida extraordinaria en un activo no financiero generador de rentas gravadas, podría eventualmente reconocerse en resultados con independencia de su depreciación y o amortización. No sé si hasta aquí, Rubén, ¿tienes alguna aclaración, una pregunta? Ideal, muy claro lo señalado. Me quedo con una par de cuestiones que comentó Juan Carlos sobre el efecto que podría generar en el ámbito tributario, Roberto, de las condonaciones, ¿no? Habló que podría haber condonaciones, eso podría generar para un lado ingreso gravado y en el otro lado no podría ser una pérdida deducible, ¿no? Es correcto. Lo que tú mencionas, Rubén, es correcto. Normalmente cualquier condonación genera un ingreso grabado, ¿no? Digamos, ese es el punto de partida, ¿no? Salvo que, digamos, no se haya dado efecto fiscal de manera previa, ¿no? Pero de manera general, como tú bien dices, la condonación genera un ingreso grabado. Sí, perfecto. Bien, cerramos este segundo bloque. Vamos a pasar al tercer bloque relacionado con el tema de ingresos. No sin antes pedirles que nos ajustemos al tiempo, por lo menos 3 minutos por cada participante, y vamos a empezar con Juan Carlos Mejía respecto al tema de ingresos. Adelante, por favor, Juan Carlos. Sí, Rubén, gracias. Quería comentar algo adicional que olvidé en la sección anterior. Era
los contratos onerosos. Considerar que algunos contratos de arrendamiento pueden generar o pueden calificarse como contrato oneroso, independientemente que uses o no las instalaciones que tú tengas arrendadas, vas a tener que pagar, o en teoría vas a tener esa obligación y no vas a poder dejar de reconocerla, a no ser que haya alguna condonación de deuda, lo cual ya sería otro escenario. ¿Sí? Solamente para acotar ese punto. Y pasemos al tema de ingresos. Pasando al tema de ingresos, en las agrícolas sabemos muy bien que se hizo también la evaluación en el 2018, al 1 de enero del 2018, cuando adoptaron la NIF 15, hicieron la evaluación y se identificó, pues, si es que tenían una obligación de desempeño o tenían más obligaciones de desempeño. En muchos casos se acordó y producto de la evaluación que se hizo, se tenía una evaluación de desempeño. ¿Qué quiere decir? Que ahora, una vez más, probablemente tenga que ir a mercados distintos, a otros mercados o con condiciones diferentes, como ya lo adelantaba Roberto. ¿Qué va a pasar? Voy a tener que revisar mis condiciones contractuales y me va a llevar a generar un nuevo contrato. Como yo voy a generar comercialmente un nuevo contrato, voy a tener que evaluar si siempre voy a mantener una sola obligación de desempeño o pueden ser 2 o 3. ¿Qué quiere decir? De repente ahora voy a tener la obligación de desempeño del flete, del almacenaje, que antes no la tenía, o quizás si antes la tenía, ahora va a ser una sola porque lo voy a cargar todo como si fuera la venta del producto que yo estoy haciendo. Entendiendo que el reconocimiento de ingresos en las agrícolas muchas veces se venía dando, como en todos, con la transferencia del control, pero la particularidad acá es que se tenía el certificado de garantías adicionales para poder tenerlo. Y aquí quiero enfatizar en que hay que revisar y poner atención a la contraprestación variable o lo que vendría a ser los ingresos variables. ¿Qué quiere decir esto? Puedo tener descuentos, penalidades que hoy voy a tener que ofrecer una vez más. Comercialmente voy a tener que cambiar. Si antes no tenía la política de hacer descuentos, hoy la coyuntura de repente para poder reactivarme y reiniciar mis labores, económicamente voy a tener que ceder en brindar algunos descuentos a algunos clientes. Voy a tener también, las agrícolas también manejan el tema del ajuste de precios, el ajuste de precios que se venía dando cuando llegaba al mercado o al distribuidor final. Sale con un precio de, digamos, desde que sale de planta o desde que sale del país con un precio, pero cuando llega al mercado internacional se tiene que ajustar el precio. Esto también se puede ver afectado, obviamente, por las condiciones una vez más contractuales que yo pueda generar. Y aquí quiero ver, sí, quizás los menores, las compañías grandes estamos viendo esto, ¿no? O sea, en compañías grandes vemos eso, pero ¿qué pasa con las compañías que no son tan grandes o que son medianas o que son pequeñas? Muchas de ellas también, y ahí vuelvo a tocar el tema de los inventarios, porque muchas de ellas pueden haber pasado que tuvieron que disminuir sus ingresos, no tuvieron actividades, tienen menos volumen de ingresos, todos van a tener, pero estas compañías medianas o pequeñas quizás no pudieron operar porque no tenían fertilizantes, no tenían las facilidades para transportar, a una diferencia de unas compañías que son grandes, donde manejaban un stock para 30 días o 45 días, donde han podido subsistir. Entonces, dejo ahí también el tema para pensar el tema de suministros que puede verse visto afectado, como ya lo habíamos tocado en la sección anterior, pero acá hay que enfatizar en el volumen de ingresos que todos lo estamos viviendo y en volver a evaluar si es que vamos a tener nuevas condiciones contractuales. Y quiero pasar al sector educación. El sector educación, como lo había mencionado Roberto, efectivamente, ¿no? Estaba diseñado el modelo para clases y brindar el servicio de manera presencial. Hoy va a ser de manera virtual. Se dice que los costos van a tener que ser ajustados y probablemente los ingresos también vayan a ser ajustados. Una vez más, voy a tener en el sector de educación el tema de la contraprestación variable. Quizás voy a tener que brindar descuentos o quizás voy a tener algunas penalidades. Los ingresos van a tener que revisarse porque voy a tener que generar un nuevo contrato con nuevas condiciones y nuevas obligaciones de desempeño. Y para cerrar aquí, el tema que hay que considerar también es si es que hubieron pasivos del contrato con las condiciones actuales. Puede ser que algunos alumnos hicieron unos pagos por adelantado del servicio que iban a recibir, de todo el curso o de todo el programa académico que habían adquirido, y probablemente hay que revisarlo porque eso es un pasivo del contrato que va a tener que ser medido. Sí, quiero pasarle la palabra a Luis Morán para que nos comente brevemente cómo se afectaría en el tema de
construcción y transporte. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Definitivamente lo que corresponde al reconocimiento de los ingresos, pues es un reto bastante importante, ¿no? Como bien comentaba Juan Carlos, la norma contable que entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2018, que la NIF 15 establece que los ingresos se reconocen cuando básicamente las obligaciones de desempeño se satisfacen, ¿no? Que básicamente con la entrega del bien, la entrega del control del bien hacia el cliente o el control del servicio, ¿no? Entonces, al respecto, básicamente hoy día se plantean varias inquietudes, ¿no? Por lo menos si una compañía, si un cliente no puede cumplir con las condiciones de contrato tal cual están establecidas, porque tiene limitaciones en recibir el control de la mercadería o el servicio, e inclusive con cumplir con las condiciones de pago de acuerdo con los servicios prestados o los bienes transferidos, la norma plantea de que se tenga que reevaluar si se cumple con la condición de que existe un cumplimiento con las cláusulas contractuales, ¿no? Entonces, definitivamente este es un área de foco para la revisión de los estados financieros en cuanto al reconocimiento de los ingresos. Y en el caso de, como comentaba también Juan Carlos, el tema de contratos onerosos, hay que revisarlo, ¿no? Si bien es cierto en lo que es el sector de construcción, el reconocimiento de ingresos se reconoce sobre la base de los costos incurridos, ¿ok? Se determina el margen, pero estos márgenes estaban hechos con unas condiciones pasadas, ¿no? No sabemos si con las condiciones actuales del COVID y los efectos que puedan tener ese futuro, los costos que vayan a tener esos contratos vayan a ser más significativos o la diferencia va a ser significativa en relación con las estimaciones y se tenga que reconocer de pronto una provisión en los estados financieros porque no van a ser recuperados dependiendo de la forma y contenido como estén redactados los contratos, ¿no? Definitivamente va a ser algo bien importante que las compañías tienen que revisar sus contratos con clientes, inclusive para establecer modificaciones de sus términos y condiciones, e inclusive esos términos y condiciones, cuando se modifiquen, tienen que ver el impacto contable en cuanto a su reconocimiento, ¿no? Eso es con lo que respecta a construcción. En el caso de construcción también era importante el tema de reconocer el tema de los ingresos por la variabilidad, ¿no? Si hay consideraciones variables, ¿no? Inclusive en el sector construcción se maneja también lo que tiene que ver con penalidades. Habría que revisar si efectivamente algunas de esas cláusulas se están activando, producto por la misma condición existente del COVID-19, y revisar las modificaciones si no es que los contratos ya establecen algún tipo de cláusula de fuerza mayor. Básicamente eso en construcción. En transporte, respecto al reconocimiento de ingresos, bueno, el impacto es un poco menor, más bajo, por la misma dinámica del modelo de negocio del sector de transporte. Básicamente lo que podemos ver es más tema de transporte que no esté asociado a lo que es transporte urbano y extraurbano o interprovincial, ¿no? Hay compañías del sector de transporte que están ligadas a otros sectores como mining, en este caso minería, oil and gas y otros tipos de bienes de consumo que son primarios, donde se van a ver más afectados y los contratos con clientes pueden variar, ¿no? Entonces, básicamente esa es la perspectiva desde el punto de vista de ingresos. Vamos a revisar ahora con Roberto el impacto tributario. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Juan Carlos. A ver, cuando nosotros analizamos, y un poco recogiendo lo que ha dicho Juan Carlos y Luis, la norma internacional financiera número 15, que es ingresos ordinarios provenientes de contratos con los clientes, vemos que la NIF 15 ha establecido una regla de 5 pasos. ¿En qué consisten estos 5 pasos? En, primero, evaluar la existencia de un contrato con obligaciones exigibles. A este contrato con obligaciones exigibles le atribuyo un valor de mercado. Luego agarro el valor de mercado atribuido al contrato y lo divido identifico dentro del contrato, todas y cada una de las obligaciones de desempeño o prestaciones. Luego agarro el valor de mercado atribuido al contrato y le atribuyo una porción
del valor de mercado asignado al contrato a todas y a cada una de las obligaciones de desempeño o prestaciones, para finalmente medir o reconocer el ingreso sobre la base del grado de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de desempeño. Entonces, como vemos, el primer paso de la NIF 15 establece claramente que para poder aplicar la NIF 15 tenemos que estar frente a un contrato. Y para estar frente a un contrato en términos financieros, se exige claramente que estemos frente a obligaciones en las que el cliente, es probable que el cliente, que vamos a hacer exigible el cumplimiento de estas obligaciones, ¿no es cierto? Entonces, si financieramente no podemos hacer exigible el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, en estricto, bajo NIF 15 no estamos frente a un contrato. Y en consecuencia no podemos hablar de obligaciones de desempeño ni reconocimiento de ingresos. Entonces, ¿cuál es el problema que está planteando el COVID-19? El COVID-19, como ya lo dije, está planteando una situación de fuerza mayor, está generando de manera legal la posibilidad de que las obligaciones en un contrato no puedan hacerse exigibles. ¿Por qué? Porque las normas civiles, el artículo 1315 del Código Civil, faculta al deudor que cumple total o parcialmente su obligación, o eventualmente el incumplimiento, lo exime de toda culpa cuando este incumplimiento o el cumplimiento total tardío o defectuoso responde a un causal de fuerza mayor, como es el COVID-19. Y entonces, el problema es, ¿cómo reconozco un ingreso en un escenario COVID? En el grueso de las prestaciones, y esto se aplica transversalmente a todos los sectores, donde se pactan prestaciones variables cuya magnitud se ajusta por mérito del contrato, salvo que exista algún riesgo de incumplimiento, no habría problema en la medición del ingreso para efectos financieros y fiscales. Es típico ejemplo de esto, las regalías, en donde el monto de la regalía, tanto del lado del ingreso como del lado del gasto, se mide un poco en función a la fórmula establecida en el contrato, sobre la base generalmente de los ingresos netos. Entonces, si bajan los ingresos generados por el contrato o la explotación del intangible, inmediatamente se ajusta el nivel de gasto por regalía e inmediatamente se ajusta también el ingreso por regalías. Pero no sucede lo mismo en muchos otros contratos, en donde, si bien es cierto, está pactada la cláusula de fuerza mayor, no están pactados los mecanismos de ajuste de las contraprestaciones que le devuelvan el equilibrio financiero al contrato. Y el ejemplo típico de estos contratos es el contrato y que afecta al sector inmobiliario, al sector de las constructoras, son los arrendamientos. Fíjense lo siguiente, el arrendador, constructor, cumple su prestación cuando entrega en cesión temporal el inmueble al arrendatario. Y ahí cumplió su prestación de desempeño. Y la renta que haya pactado a cambio del cumplimiento de esta obligación de desempeño, que es ceder temporalmente el inmueble para uso del arrendatario, se tendrá que ver plenamente satisfecha, porque el COVID-19 no impacta sobre el cumplimiento de la prestación del arrendador. El arrendador cumple su prestación cuando pone a disposición del arrendatario el inmueble para su uso de manera temporal. Y el arrendador ya cumplió. Pero ¿qué es lo que está pasando? El COVID-19 está impidiendo, por un hecho de fuerza mayor, que el arrendatario explote económicamente el inmueble. Y en consecuencia, ahora el arrendatario no tiene los flujos suficientes para poder satisfacer su prestación de desempeño, que es el pago de la renta al arrendador. Y entonces estamos en dos escenarios. El arrendatario está habilitado eventualmente por efecto de la fuerza mayor, a no reconocer la existencia de un contrato, ¿no es cierto? Porque existe un riesgo, porque ese contrato para él no es exigible, porque está en un evento de fuerza mayor. Sin embargo, el evento de fuerza mayor no enerva la obligación o el cumplimiento de la obligación del arrendador. Y entonces, ¿qué pasa? El arrendatario paga menos y el arrendador se ve obligado a reconocer la totalidad del ingreso. Y es que el escenario del COVID-19 está afectando y está generando la exigencia con motivo de precisamente las circunstancias económicas, la aplicación de mayores descuentos, una reducción de precios, en el caso de venta de bienes, mayores devoluciones, en el caso del arrendamiento y otros contratos de suministro, por ejemplo, el pago de mayores penalidades. Y entonces, ¿cómo salimos de este nudo para efectos fiscales? De manera preliminar, yo me atrevería a decir que al existir un evento de fuerza mayor,
que impide la adecuada satisfacción o el cumplimiento total de la satisfacción de su prestación por cargo del deudor, en este caso en el ejemplo que estaba poniendo el arrendatario, el arrendador podría también considerar que no está frente a un contrato que haya establecido obligaciones exigibles respecto del arrendatario, porque el arrendatario está precisamente en un escenario de fuerza mayor y en consecuencia debería operar o podría explicarse y sustentarse el ajuste de los ingresos del lado del arrendador. Porque si no, nuevamente, volvemos al escenario totalmente absurdo que en un escenario en donde la economía está totalmente ralentizada, obligar al arrendador a tener que reconocer rentas devengadas que jamás van a poder ser percibidas por un evento de fuerza mayor que incide directamente en el arrendatario, pero incide indirectamente en el arrendador. Y entonces se plantea, no con poco criterio, que si para efectos financieros podemos decir que el COVID-19 genera que estemos frente a un contrato cuyas obligaciones no son del todo exigibles, entonces para efectos financieros podríamos no estar frente a un contrato. Y si para efectos financieros no estamos frente a un contrato que genera ingresos, como la definición de ingresos en la ley del impuesto a la renta no está, sino que tiene que ser llenada con los criterios contables, tenemos que llegar a la conclusión de que eventualmente, como no hay ingreso financiero, entonces no hay ingreso para efectos fiscales. O por lo menos, si es que hay un ingreso para efectos financieros, al ser este ingreso ostensiblemente menor, debería ser un ingreso ostensiblemente menor también para efectos fiscales. Y en consecuencia, ajustamos la determinación del impuesto a la renta. Sin embargo, creemos que esto necesariamente también exige una necesaria renegociación, ajuste y o adecuación de las cláusulas contractuales. Nosotros veníamos diciendo desde antes de que entrara en vigencia la NIF 15 que los contratos tenían que ser redactados por el comercial, el abogado y el tributarista. Y este escenario de COVID-19 está poniendo sobre la mesa que efectivamente quienes no hayan adecuado y ajustado sus contratos de manera oportuna y apropiada podrían estar enfrentando contingencias al verse obligados fiscalmente a reconocer una mayor renta respecto de la renta efectivamente percibida en mérito de los contratos. Y es una situación que es bastante delicada y que exige una seria evaluación. No sé si Rubén, ¿tienes algo que agregar? Interesante la postura, Roberto, aunque, como dije en el segmento anterior, igual va a estar supeditado a lo que la Administración Tributaria señale, porque si bien es cierto, no está en la ley de renta ni su reglamento hay definición de ingreso, y remitirnos directamente a las normas contables para dotar de contenido a la norma jurídica, ha sido cuestionado ya a nivel en sede judicial, ¿no? Entonces, por ahí hay ciertas cuestiones. Yo más bien me atrevería que por un tema de seguridad jurídica tal vez podamos ensayar una consulta a la Administración Tributaria vía el Colegio de Contadores y tal vez lo podamos hacer en coordinación para que como esto todavía estamos hasta previo al cierre del ejercicio, podamos tomar una decisión adecuada, porque podría que yo creo que es justo que el contribuyente, en tanto que no tenga el ingreso, no pague el tributo, no por una cuestión de capacidad contributiva y por el tema de fuerza mayor, pero estamos frente a posturas interpretativas de la Administración Tributaria que probablemente desestimen. Por eso digo, Roberto, podría ser una posibilidad el hecho de formular la consulta a la Administración Tributaria. No sé qué opinas. Sí, lo que tú dices es muy cierto, Rubén. Nuevamente, lo que nosotros postulamos es darle una lectura sesuda, razonable, inteligente a la ley del impuesto a la renta, a su reglamento, para poder de alguna forma aliviar esta situación que de todas maneras impacta. Si bien lo que tú dices es cierto, a nivel judicial se ha cuestionado muchísimo la aplicación o la invocación de los criterios contables como fuente para efectos de integrar los contenidos fiscales, también es cierto que el propio Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución y de las leyes, ha establecido claramente que la capacidad contributiva tiene que ser una capacidad contributiva real y actual. Y entonces nosotros no podemos hablar de una capacidad contributiva real y actual
cuando medimos los ingresos sobre la base del criterio de devengo, cuando su percepción se va a ver seriamente afectada o imposibilitada con motivo del COVID-19. Entonces, hay que darle, no estamos diciendo, dejen de tributar por efectos del COVID-19, no, estamos diciendo es, oye, busquemos un mecanismo alternativo que nos permita ajustar los contratos y viabilizar el ajuste en la contraprestación, porque es evidente que el COVID-19 afecta el cumplimiento de la prestación a cargo del deudor y de manera indirecta los flujos del acreedor. Bien, sí, muchas gracias, Roberto, Luis, Juan Carlos. Pasamos al siguiente segmento sobre subvenciones y temas laborales y cedemos el uso de la palabra a Roberto Casanova Regis para empezar con el tema impositivo. Adelante, por favor. Sí, sí, a ver, a lo largo de, digamos, de todo el estado de emergencia nacional y la pandemia, que es evidentemente abarca un periodo mucho más largo, que el gobierno ha comenzado a dar una serie de incentivos para tratar de reactivar o aliviar la economía o tratar de aliviar la carga fiscal. Digamos, el más conocido de ellos fue un poco esta subvención de la planilla para aquellos trabajadores que ganaban por debajo hasta 1.500 soles de ingreso mensual bruto. Este subsidio, esta subvención de la planilla para este conjunto de trabajadores que por el nivel de ingresos estaban en una situación de vulnerabilidad, pues el tratamiento tributario. Y aquí el tema es bastante simple. Si yo como contribuyente, como empleador, le he dado efecto fiscal al costo laboral de esos trabajadores que ganan hasta 1.500 soles y he deducido para efectos de la determinación del impuesto a la renta este subsidio, lo propio es que cuando el subsidio me sea entregado, lo reconozca como un ingreso gravado, porque de lo contrario me estaría tomando la deducción 2 veces. Contrariamente, si por el contrario no le he dado para efectos fiscales, efectos tributarios a la deducción de la planilla de esos trabajadores cuyo subsidio me ha sido entregado, entonces no tendré por qué reconocer el subsidio como un ingreso gravado. Y entonces ahí hay 2 posiciones totalmente coherentes, totalmente consistentes, que tienen que ser evaluadas sobre la base de cada caso concreto y sobre la base de lo que ha hecho cada empleador, ¿no? Probablemente esta misma posición sea la que tenga que ser evaluada conforme vayan saliendo más y nuevos beneficios o nuevos subsidios a favor de los contribuyentes con motivo del COVID-19. No sé si tienen alguna precisión, Juan Carlos, Rubén, Luis. No, está claro, muy claro. Sí, solamente en línea con lo que dice Roberto, comentarles que desde el punto de vista contable, estos subsidios y también los que va a mencionar Liliana, no todo lo que sean subsidios tienen que ser medidos y bajo la NIC 20, si es que califican bajo la NIC 20, y al calificar bajo la NIC 20 te dan 2 opciones, lo puedes reconocer como otros ingresos o lo puedes deducir del gasto que se generó, entendiendo que si este es un subsidio para cargas de personal, se estaría deduciendo de el gasto de personal. ¿Sí? Eso es para comentar desde el punto de vista contable, pero continuamos. Creo que nos toca con Liliana, ¿o tienes algo más que comentar, Roberto? No, le doy el pase a Liliana. Wow. Ya. Buenas tardes. Agradezco al Colegio de Contadores de la Libertad por la invitación a este evento. Y bueno, rápidamente para ir a revisar los aspectos laborales que están vinculados a este contexto del COVID-19, ya que las relaciones de trabajo no se han escapado a las medidas que se han dispuesto por el gobierno y las medidas que se han visto obligados a tomar los empresarios para poder capear la crisis, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta que los trabajadores que se encuentran prestando servicios dentro del contexto del COVID-19 lo pueden hacer como regularmente lo han venido realizando, es decir,
yendo directamente a prestar sus servicios al centro de trabajo de manera física. ¿Por qué? Porque su centro de trabajo se encuentra habilitado para brindar los servicios dentro de este estado de emergencia, ¿no? Porque de repente ese centro de trabajo provee servicios o produce bienes que están vinculados a una necesidad esencial de la población. Después tenemos otro grupo de trabajadores que también continúan prestando sus servicios, pero a manera de trabajo remoto, desde sus domicilios, ¿no? ¿Por qué? O porque su empresa no los autoriza, no están autorizadas a vender sus productos o fabricar sus productos, o tal vez porque estos trabajadores brindan sus servicios. De repente trabajan en una empresa también que está autorizada, pero son, por ejemplo, la parte administrativa, ¿no? Tenemos también otro grupo que son los trabajadores del grupo de riesgo, que son aquellos trabajadores pues, que tienen un nivel más alto de exposición a contraer el virus, pero con efectos más peligrosos, digamos, que son los trabajadores del grupo de riesgo, mayores de 60 años, que tengan alguna enfermedad, por ejemplo, como el cáncer, hipertensión, problemas inmunológicos. Estas personas también deben hacer trabajo remoto. Y tenemos un tercer grupo que no puede realizar el trabajo remoto y, por tanto, el gobierno que señaló, bueno, aunque usted, señor trabajador, no pueda realizar sus servicios, el empresario le continuará pagando una licencia con goce de haber. Entonces, estas medidas del otorgamiento de licencia con goce de haber compensable, de hecho, impacta en las finanzas de las empresas, toda vez que las empresas se ven obligadas a continuar pagando una remuneración a sus trabajadores sin recibir una contraprestación por parte de ellos, y probablemente y altamente probable que van a recibir menos ingresos por parte de sus clientes, ¿no? Porque ya no están produciendo lo mismo. Entonces, la discusión principal es cómo se compensa esta licencia con goce de haber. La norma lo que ha señalado que esta licencia con goce de haber se puede compensar con previo acuerdo de las partes. ¿Qué quiere decir? Que las partes pueden decir cómo se compensa, y lo interesante aquí, bueno, que se puede acordar la compensación contra vacaciones, probablemente contra descansos feriados, y también, ¿por qué no? Porque la norma no lo limita, se podría establecer expresamente la compensación contra beneficios laborales futuros, ¿no? E incluso contra la propia liquidación de beneficios sociales. Entonces, sí es importante tener en cuenta cómo llevar a cabo esta compensación a efectos de poder hacerla contra futuros ingresos de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, una futura gratificación, y esto siempre tiene que ser por escrito. A falta de acuerdo, operará entonces una compensación contra horas de trabajo ya posteriormente a la cuarentena. Otra discusión que también puede tener efectos para el trabajo que ustedes realizan es el tema del trabajo remoto. En cuanto al trabajo remoto, tenemos que tener en cuenta que los beneficios que debe percibir un trabajador bajo esta modalidad regularmente son los mismos que hubiese recibido si continúa trabajando de manera regular, salvo aquellos beneficios que estén condicionados a su asistencia al centro de trabajo, ¿no? Obviamente, si no sale su domicilio, ya no se le pagará el beneficio de transporte, ¿no? Entonces, también otro tema que hay que ver en este asunto del trabajo remoto es quién va a asumir los gastos de los medios utilizados por el trabajador cuando realiza el trabajo remoto, ¿no? El gasto probablemente de una mayor banda de internet, la electricidad correspondiente, el uso de algún equipo tecnológico, probablemente que sea de propiedad del trabajador. Entonces, ese tema contablemente también tiene que ser analizado. Entonces, vemos que, por ejemplo, a nivel de los sectores, agricultura es un sector que va a continuar trabajando normal, el transporte también, pero el problema que hemos visto en la práctica es que, por ejemplo, en cuanto al transporte, han surgido temas porque el personal, la mayor parte de ellos están en el grupo de riesgo, mayormente por el tema de edad, ¿no? Entonces están viendo obligados a contratar personal de otras fuentes. Y el caso de construcción sí es un
un asunto muy sensible porque es una actividad que simplemente no se puede realizar, los trabajadores tampoco pueden prestar sus servicios y están en una situación crítica, ¿no? Y en la educación, como se ha visto anteriormente, la exigencia de rebaja de pensiones por parte de los padres de familia también va a originar que se tengan que tomar otras medidas por el empleador para reducir ese costo laboral, ¿no? Por ejemplo, un convenio de reducción de jornadas de trabajo con la consiguiente reducción de la remuneración o directamente un convenio de reducción de remuneraciones, ¿no? Ambos tipos de convenios tienen que ser por escrito y justificar el por qué se está realizando esta medida que al final disminuye los ingresos de los trabajadores, ¿no? En el caso de reducción de remuneraciones, no se puede reducir menos a la remuneración mínima vital si es que el trabajador va a elaborar la jornada completa. Y por último, pues, si estas medidas no surten efecto, el gobierno hace pocos días o semanas creó la posibilidad que los empresarios dentro de este contexto de COVID aplicaran o solicitaran una suspensión perfecta de labores ante la autoridad laboral. Pueden los empleadores tomar esta medida, pero esta medida está sujeta a una verificación por parte de la autoridad de trabajo, ¿no? El problema que hemos visto en la adopción de estas medidas es que salió el decreto de urgencia conteniendo las medidas generales, pero los supuestos o la aplicación de estas medidas se ha visto restringida a través de las normas posteriores que han venido saliendo. Aplican a esta suspensión aquellas empresas que no pueden aplicar el trabajo remoto o la licencia con goce de haber, ya sea por la naturaleza de sus actividades o también por el nivel de afectación económica por la que están pasando. Y en ese campo, el nivel de afectación económica, sí, por favor, tener en cuenta cómo se calcula ese nivel de afectación económica, porque ha habido un problema de interpretación por una redacción equivocada por parte del Ministerio de Trabajo en cuanto el ratio que se utiliza para calcular el nivel de afectación económica, ¿no? Se habla de los conceptos de remuneraciones entre el nivel de ventas y en el anexo de la norma se habla entre la masa salarial y el nivel de ventas, ¿no? Yo sé que la masa salarial tiene una connotación más contable, pero la interpretación legal adecuada es que se tome en cuenta el nivel de remuneraciones sobre el nivel de ventas, interpretación que ha sido ratificada también en otros documentos de la SUNAFIN. El tema también de la suspensión se ha visto afectado no solamente por esta restricción que ha venido tras las normas posteriores, sino que incluso ha habido restricciones impuestas al momento de presentar el formulario online dentro del Ministerio de Trabajo, que está estableciendo limitaciones que no estaban previstas en la norma, ¿no? Por ejemplo, declarar que no existe un trabajador del grupo de riesgo dentro de los trabajadores suspendidos, lo cual no está prohibido en la norma, ¿no? Y, bueno, tener en cuenta que previo a disponer la suspensión, el empleador debe haber tomado otro tipo de medidas para no llegar a la suspensión, como adelanto de vacaciones, reducción de remuneraciones, reducciones de jornadas, entre otros, ¿no? Entonces, básicamente, estos son los, digamos, un pincelazo de los aspectos laborales que se han desarrollado a raíz del contexto COVID-19 y que creo que puede tener relevancia para ustedes. No sé, Juan Carlos, si quieres indicar algún tema adicional para ver cómo se pueden traducir estas medidas dentro de los aspectos contables de una empresa. Sí, solamente ahí completar que la parte contable hay que considerarlo en la parte que son obligaciones de los trabajadores, siempre tratar de cumplir con lo que dice la NIC 37 para fines de obligaciones. Le paso la palabra a Rubén para continuar con la presentación. Bien, muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Liliana, Roberto. El tema laboral, en efecto, es un tema bastante complejo, ¿no? Teníamos entendido que cuando salió el decreto de urgencia se habían acogido cerca de 5.000 empresas, pero luego que salió la norma reglamentaria se han desistido aproximadamente 3.000 porque los requisitos que ha establecido el reglamento de alguna manera desincentivado al acogimiento de la suspensión perfecta. Bueno, de esto todavía hay mucho por hablar. Vamos avanzando para ir cerrando ya nuestra presentación. Pasamos
al tema hechos posteriores y empresa en marcha, y le cedo el uso de la palabra a Luis Morán para que nos ilustre sobre el tema. Luis, por favor. Ya. Gracias, Rubén. Básicamente, en hechos posteriores, este es un tema bien importante, sobre todo para las compañías que vienen cerrando estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y sobre todo también interesante para los estados financieros que se están elaborando este año. Los hechos posteriores se establecen básicamente desde el punto de vista de la NIC 10, ¿no? Los hechos posteriores que se tienen que evaluar son aquellos que surgen entre la fecha de reporte de los estados financieros, ¿ok? Son los hechos que transcurren entre esa fecha y la fecha en la cual los estados financieros son autorizados para su publicación. ¿Qué quiere decir esto? Que esos hechos posteriores, bien sea positivos o negativos, tienen que ser adecuadamente revelados en los estados financieros. Entonces, cuando evaluamos hechos posteriores, tenemos dos tipos de hechos posteriores. Uno, los que implican ajustes a los estados financieros y los que no implican ajustes a los estados financieros. Entonces, esto es importante revisarlo, porque los que implican ajustes a los estados financieros son aquellos hechos que se dan posterior a la fecha de cierre, pero que las condiciones existían en el momento que la compañía elaboró los estados financieros. Vamos a poner un ejemplo: una compañía que elaboró estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y habían condiciones existentes sobre ese hecho en particular que se confirmó posterior a la fecha de presentación de los estados financieros, requiere ajustes a los estados financieros del 31 de diciembre de 2019. Sin embargo, los hechos posteriores que no implican ajustes son aquellos cuyas condiciones no estaban, digamos, en el momento de la preparación de los estados financieros, llámese al 31 de diciembre de 2019. Por esta razón es que los impactos del COVID-19 en los estados financieros del 31 de diciembre de 2019 no tiene impacto. Es un evento subsecuente que no tiene impacto, no tiene impacto sobre los estados financieros. Sin embargo, los hechos posteriores que no implican ajustes y cuyos impactos son importantes se tienen que revelar en los estados financieros. Entonces, este es un tema bien importante ser evaluado, porque inclusive las compañías que tienen cierre contable no el 31 de diciembre de 2019, sino en febrero, en marzo, tienen que prever todos los efectos del COVID-19 en el momento de la preparación de los estados financieros, porque son condiciones que ya estaban en el momento de preparación de esos estados financieros. Bien, muchas gracias, Luis. Vamos al siguiente tema, acciones de la gerencia, y cedemos el uso de la palabra a Juan Carlos Mejía. Sí, gracias, Rubén. Un poquito aquí, en base a lo que hemos venido conversando, es un resumen de 5 puntos breve nada más. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer como gerencia? ¿Qué tiene que hacer la gerencia? La gerencia lo que van a tener que hacer es evaluar la capacidad de la compañía para continuar como empresa en marcha. Quiere decir que van a tener que hacer la evaluación. Algunos lo están haciendo día a día en función de cómo viene evolucionando el tema de la cuarentena y cómo van reaccionando el negocio y la demanda de los productos que uno tiene. Pero lo importante es evaluar el tema de negocio en marcha. ¿Cómo nos vemos después de la reactivación? ¿Qué tanto vamos a poder continuar en el corto plazo? Sé que es una tarea difícil, todos somos conscientes de eso, pero ese es el gran reto que tenemos en esta coyuntura. Luego también la gerencia va a tener que evaluar los riesgos de liquidez de las compañías para poder cumplir con sus obligaciones inmediatas. Por eso hacía referencia en algún momento a que se tiene que hacer la evaluación de si es que voy a solicitar un préstamo o alguna deuda y el tema de covenants que voy a yo adquirir. Luego viene la posibilidad de reestructurar deudas, que es lo que acabo de mencionar. Reestructurar operaciones también hay que pensar diferente, todo lo venimos haciendo. La cadena de suministros, cómo va a variar, la logística y cómo va a ser también la demanda del producto que yo tengo, ¿no? Hay que estudiar cómo va a ser el nuevo mercado, mis nuevos clientes, para poder ofrecer un producto diferenciado. Y por último, actualizar los pronósticos y las sensibilidades. Lo hemos visto cuando hemos hablado de la parte de deterioro, los flujos deben responder un poco más a la realidad y a las proyecciones que ahora se tienen. Eso es por el lado de los temas principales que debería tener en cuenta la gerencia. Adelante, Rubén. Bien, muchas gracias, Juan Carlos.
Para tratar el tema de responsabilidad del auditor, cedemos el uso de la palabra a Luis Morán. Adelante, por favor, Luis. Muchas gracias, Rubén. Básicamente la responsabilidad del auditor acá está enmarcado desde el punto de vista de negocio en marcha, ¿no? Como ustedes saben, las compañías que preparan estados financieros de acuerdo a normas internacionales de información financiera preparan estos estados financieros bajo la hipótesis de que la compañía continuará como un negocio en marcha. Entonces, la responsabilidad del auditor es hacer una evaluación, una revisión de la evaluación hecha por la gerencia y la viabilidad de los planes futuros que ha tomado para que la compañía continúe como un negocio en marcha, ¿no? Entonces, bueno, tenemos 5 consideraciones específicas a revisar. 1, la necesidad de cuestionar, digamos, objetivamente los planes de la gerencia. Y cuando hablamos de cuestionar objetivamente los planes de la gerencia, estos planes están basados o hechos sobre la base de hipótesis y premisas, ¿no? Entonces, el auditor tiene que hacer un adecuado, uso del cuestionamiento objetivo de esas hipótesis y premisas, ¿no? Como segundo punto tenemos mantener un adecuado escepticismo profesional, digamos, a lo largo de todo el proceso de evaluación de negocio en marcha. Este es un asunto que no es fácil, es bien complejo, lo cual requiere de que el auditor, el equipo de auditor senior se involucre en la revisión de estos planes y evaluaciones, ¿no? Como punto 3 tenemos evaluar, ¿no? Que estas premisas o hipótesis que se usan son realistas y se pueden alcanzar en el marco de las probabilidades que tiene la compañía de los recursos disponibles o las habilidades que tiene para tomar uso de esas acciones, ¿no? Y también, como no estamos aislados del mundo exterior, se debe comparar, se debe hacer un benchmark si esas suposiciones e hipótesis son consistentes también con el entorno económico global, ¿no? Obviamente, pues, esto va a requerir mucho juicio en la revelación de los estados financieros, se debe revisar las revelaciones en los estados financieros. Y como último punto es la opinión del auditor. La opinión del auditor respecto al uso adecuado por parte de la gerencia de la hipótesis de negocio en marcha podría denotar en la incorporación de un párrafo de énfasis en la opinión del auditor, refiriéndose a una incertidumbre material de que la compañía pueda continuar como un negocio en marcha, ¿no? También la opinión puede ser una opinión sin calificación si es que la compañía ha hecho una evaluación adecuada, se han hecho las revelaciones, las premisas son adecuadas y nosotros concluimos de que efectivamente no hay una duda significativa de que la compañía continúe como un negocio en marcha y en el caso más extremo vamos a encontrar una calificación en la opinión por el uso del negocio en marcha, donde se puede llegar hasta una opinión adversa sobre los estados financieros si es que no coincidimos en la evaluación efectuada por la gerencia. Bien. Luis, muchas gracias. Vamos cerrando ya nuestra conferencia virtual. Vamos a cerrar con recomendaciones preliminares frente al COVID-19. Decía preliminares porque todavía no sabemos cuál va a ser el escenario que se presente en el resto del año. Y el orden de participación para recomendaciones sería Roberto, Luis, Liliana y Juan Carlos. Cedemos el uso de la palabra a Roberto para las recomendaciones preliminares. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Rubén. Bueno, el tema más importante en términos de COVID-19 para efectos de la determinación del resultado fiscal está del lado de los ingresos. En consecuencia, lo recomendable aquí es medir adecuadamente los ingresos no solo a nivel financiero, sino también a nivel fiscal, y renegociar muy rápidamente los contratos a efectos de que la magnitud de los ingresos y la oportunidad de su reconocimiento se ajuste de manera más cercana posible a la realidad generada por el COVID-19. De esta manera podremos optimizar una de tantas herramientas para poder optimizar la carga fiscal. La otra es la reducción de gastos y costos y la optimización del flujo de caja. Son estos 3 temas bien importantes para efectos de poder capear y salir adelante en temas de COVID-19. Y, por supuesto, quedarnos en nuestras casas. Muchas gracias. Gracias. Bien, continuando con las recomendaciones preliminares, básicamente uno de los puntos más importantes, ya lo decía también Roberto,
optimizar costos, ¿no? Si tenemos limitados flujos de efectivo derivados de la operación de la compañía, un proceso clave es la optimización de los costos. Las compañías tendrían que revisar sus estructuras de costos y tratar de evaluar eficiencia, ¿no? Obviamente otro issue clave va a ser mapear un poco el maestro de proveedores que tiene la compañía, identificar cuáles son esos proveedores críticos, ¿ok? Para mantener la operación, identificar, evaluar con esos proveedores críticos, gestionar algunas modificaciones en los términos de los contratos, un poco para flexibilizar fechas de pagos específicas, negociar la inclusión de cláusulas de intereses, si es que vamos a hacer uso de el pago por un tiempo más prolongado de los términos habituales. Y también, obviamente también lo conversamos durante la charla, es que las compañías tienen que revisar los contratos con proveedores y también con instituciones financieras para un poco evaluar, plantear modificaciones respecto a los covenants que tengan estos contratos, dado que muy probablemente si hay una limitación del flujo de caja para asumir las obligaciones, muy probablemente la compañía va a causar en un incumplimiento de un covenant, y los incumplimientos de covenants hace que la deuda sea exigible en su oportunidad, ¿no? Entonces, aparte de las modificaciones en las tasas de interés que se pueden generar, etcétera, ¿no? Entonces, la recomendación es revisar de forma anticipada los contratos y, en los casos de ser necesario, solicitar a las instituciones financieras y a los proveedores la revisión de esas cláusulas, ¿no? Y por último, el tema de la transformación digital, ¿no? Ya la comunidad de negocios en general estaba yéndose a una tendencia de la transformación digital. Sin embargo, este efecto de COVID-19 pues, nos va a llevar a que sea un efecto más inmediato, generalizado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer uso de herramientas tecnológicas ágiles un poco para hacer que estos procesos sean más eficientes y menos costosos, ¿no? Y obviamente el uso de la tecnología nos lleva a un poco más a los riesgos de ciberseguridad. Hay que evaluar cuáles son los riesgos, las brechas que hay en riesgo de ciberseguridad y tomar las acciones correspondientes para disminuir el riesgo, ¿no? El potencial riesgo de impacto, ¿no? Gracias. Adicionales recomendaciones, tenemos el establecer una cadena de suministro resiliente, ágil y transparente, ¿no? Y dentro de todo esto, resaltando una recomendación anterior, es velar por la seguridad y salud en el trabajo de todos, porque el empresario va a ser responsable del bienestar de su personal y de los terceros que estén en su entorno. Entonces, también debería preocuparse en fiscalizar estos sistemas de seguridad y salud en su cadena de proveedores, ¿no? Actualizar los pronósticos y las sensibilidades comerciales y financieras, ¿no? Esto va a tener que ser algo del día a día, algo dinámico, porque como hemos visto en este contexto de COVID, todos los temas se están moviendo de manera distinta e inesperada frecuentemente, ¿no? Y lo otro que también quería añadir es que, como recomendación, que hay que evaluar las condiciones o eventos de la compañía para continuar como empresa en marcha, ¿no? Siendo, claro está, siendo flexibles en todo momento para poder adecuarnos en todas las nuevas situaciones que esto nos va a conllevar. Gracias. Muy bien, Liliana, gracias. Para ir cerrando, Rubén, quiero terminar con los últimos tres. Sí, efectivamente hay que evaluar el plan de continuidad de negocios que vaya a tener cada empresa, conforme se hayan visto afectados y conforme tengan los planes para salir adelante. También hay que actualizar el tema, y esto es muy importante, la actualización de políticas, procesos, controles y procedimientos. Estamos hablando y hemos mencionado durante todo el conversatorio que van a cambiar algunas políticas, lo hablábamos en ingresos. Todo esto que se vaya a hacer, todos estos cambios tienen que estar adecuadamente documentados y actualizados, porque vas a poder establecer nuevos procedimientos, nuevos controles o generar controles claves para hacer unas revisiones a las estimaciones nuevas que vayas a tener que hacer. Y por último, y va en línea con esto, actualizar los juicios y supuestos en las estimaciones. Recordar que las estimaciones son elaboradas en la moneda funcional de la compañía, ya sea soles o una diferente, y con ellos también los impactos tributarios que te generan cuando tienes una moneda funcional distinta al sol, ¿no? Pero sobre todo, si tienen, recuerden
y a ir proyectando si van a cumplir con esos covenants o no, e ir pidiendo los waivers a las instituciones financieras antes del 31 de diciembre del 2020. Por mi parte y a nombre de mis socios que me acompañan en esta charla y KPMG, quería una vez más, Rubén, agradecerte por la oportunidad de compartir con ustedes estos minutos. Bien, Juan Carlos, de parte nuestra y en representación del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, hacemos extensivo el agradecimiento a cada uno de ustedes por haber participado en esta importante conferencia que definitivamente ha aclarado muchos temas y también nos deja pensando en que hay temas que seguimos que seguir analizando conforme se vaya avanzando en los impactos que genera el COVID en la economía en términos generales, en la contabilidad, en el tema laboral y en los temas tributarios, como no. Muchas gracias una vez más y ha sido un placer conversar con ustedes estos momentos. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego.